Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en una emisión de Teleclick.tv. El día de hoy vamos a continuar con este serial de entrevistas que se están realizando a investigadores del Instituto de Ecología de aquí de Jalapa. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Rigoberto Gaitán Hernández. Él es investigador y profesor de tiempo completo de la red Manejo Biotecnológico de Recursos del Instituto de Ecología, y el día de hoy nos viene a hablar de un tema que a muchos nos parecerá raro, a otros nos parecerá poco importante, pero pues aquí él nos va a dar a conocer justamente la importancia y pues nos va a abrir un panorama en torno de los hongos comestibles, que resulta una alternativa alimenticia. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos dan para divulgar lo que son los hongos comestibles. Y pues a ustedes que nos están viendo, les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Teleclick.tv, en alcalorpolitico.com, y que todas las redes sociales están a su disposición para que nos haga los comentarios, sugerencias o preguntas que se tengan aquí el día de hoy al investigador, que obviamente le vamos a dar lectura y pues de ser posible que nos las responda. Pues vamos a empezar, doctor, con esta plática, y pues lo primero preguntarle es, ¿qué son los hongos? Pues sí, los hongos, hablar de la palabra hongos es un término muy amplio. Los hongos son los organismos más diversos después de los insectos a nivel mundial. Entonces, si la palabra hongos le llama la atención a la gente, pues luego se imagina los champiñones o los honguitos que vemos en los bosques. Pero en realidad los hongos crecen en diferentes partes, son microscópicos muchos de ellos, no los vemos, crecen en el suelo, crecen en los árboles, crecen en los bosques. Y también están los hongos macroscópicos, aquellos que podemos observar, que mucha gente ubica, ¿no?, como champiñón y algunos otros. Los hongos son organismos independientes de las plantas, son organismos que tienen características propias, diferentes al reino de las plantas, y se les ubica en el reino fungi o fungi, ¿no? Entonces, para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, pues primero habrá que decir que los hongos no pertenecen al reino de las plantas, no son plantas, tienen características muy bien definidas, que los ubica en un reino diferente, ¿no? Entonces, dentro de estas características, pues podemos citar algunas de ellas, como que, por ejemplo, no generan fotosíntesis como las plantas, no son fotosintéticos. De alguna manera también los hongos no tienen raíces como lo tienen las plantas, no tienen hojas, entre otras características. Su forma de nutrición es diferente, es por absorción. Los hongos tienen que generar ciertas proteínas o ciertas enzimas que excretan al medio donde están creciendo. Estas enzimas descomponen los compuestos y por absorción se nutren los hongos. Y necesitan, por tanto, de materia orgánica en descomposición para poderse alimentar, ¿no? Entonces, entre ellas, pues podemos citar una serie de características que los definen como organismos diferentes a las plantas, ¿no? Okay. Oiga, ¿cuántas especies de hongos existen? Pues a nivel mundial se ha estimado que existen alrededor, los datos más recientes hablan de 1,5 millones de especies, aunque... Billón. 1,5 millones. 1,5 millones de especies, aunque ya publicaciones más actuales han encontrado que se estima que hay al menos más de 5 millones de especies de hongos en el mundo, ¿no? En México, por ejemplo, hablando de hongos comestibles, que es el tema el cual yo desarrollo en el Instituto de Ecología, se estima que hay alrededor de unas 350, 400 especies en México de hongos que podemos consumir, ¿no? O que tienen un potencial para ser consumidos. No todos los comemos, o sea, ya abordaremos el tema de estos hongos comestibles, cuáles sí, cuáles no, las diferencias entre ellos. Pero en nuestros bosques en México
están creciendo alrededor de unas 400 especies de hongos con potencial de ser consumidos y algunas que ya se consumen en algunas regiones de nuestro país. Oiga, y en el caso de Veracruz, ¿hay especies, digamos, nativas de hongos? Sí. Se han descrito muchas especies en Veracruz, alrededor de unas 2,000 especies en Veracruz. Veracruz por el estado, por los centros de investigación, por los académicos que se han enfocado al estudio de los hongos en el estado, pues ha sido una de las entidades favorecidas en cuanto al conocimiento de los hongos. Lo voy a interrumpir tantito, hágase tantito para adelante porque si no se va a caer. Tantito para adelante. Sí, Andrés, gracias, perdón. Sí. Ajá. Y entonces, el tipo de vegetación que tenemos en el estado permite el desarrollo de muchas especies. No así, por ejemplo, si vemos estados con zonas desérticas en donde el número de especies se va a reducir por las condiciones climáticas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Jalapa, Veracruz, donde tenemos una vegetación de bosque mesófilo, y si nos vamos rumbo al cofre de Perote, pues tenemos ya de encino, pino, son condiciones favorables para el desarrollo de muchas especies de hongos. Y entre ellas, pues podemos tener las que la gente colecta en campo, que son objeto de consumo y venta, como tecomates, pancitas, ramitas, todos esos son nombres comunes que la gente nombra así a estos hongos porque así se ha... Por sus características, ¿no? Por sus características. Estos nombres comunes surgen porque por el año en el que crecen, el mes, la época, el sustrato en donde se están desarrollando, la forma que tienen, el color, etcétera. Entonces, la gente de campo les ha dado un nombre común o vernáculo, nombrándolos así, pancitas, ramitas, escobetas, colmenillas, tecomates, pechuga de pollo, cuaresmeño, etcétera, ¿no? Todos esos hongos que crecen en los bosques, pues tienen un nombre científico, ¿no? Sí, claro. Que nosotros como especialistas, pues conocemos y publicamos y estudiamos, etcétera. Pero la gente que consume los hongos y que también los comercializa, les da un nombre común o vernáculo, como comentaba, ¿no? Oiga, y hablando de consumo, ¿qué especies se pueden consumir y qué especies no se pueden consumir? Bueno, actualmente en México se consumen dos tipos de hongos comestibles, digámoslo así, a grosso modo, que son los hongos que se cultivan bajo condiciones de invernadero o lo que se le llama cultivo protegido, ¿no? Los hongos, para poderlos producir o digamos, entrecomillado, domesticar en una galera, en un invernadero, es necesario darle ciertas condiciones para que el hongo crezca. El hongo requiere de humedad, requiere de cierta temperatura, de luz, de oxígeno, etcétera, ¿no? Y todas esas condiciones se las damos en una pequeña galera, en un pequeño invernadero. Los hongos que nosotros vemos en los supermercados que se comercializan como champiñones y al que le llaman seta y algunos otros, son hongos cultivados bajo estas condiciones. Pero también existe el otro grupo de hongos que son los hongos silvestres. Los hongos, muchos de ellos no se pueden manipular o manejar en condiciones de laboratorio, y entonces solo dependemos de que crezcan en el bosque, la gente los cosecha, los recolecta y los consume o los comercializa en los mercados regionales, ¿no? Aquí en Jalapa podemos tener varios mercados, el San José, el Galeana y algunos otros, en donde llegan las personas de la sierra de Perote, llegan a la ciudad, traen sus canastas llenas de hongos y los comercializan. Ese tipo de hongos es el que llamamos hongo silvestre. Y los hongos que también llegamos a conocer como champiñones o que la gente conoce como champiñones o setas, pues generalmente son hongos
cultivados bajo condiciones de invernadero. Por ejemplo, los que nos mencionaba hace un rato, el pancita, el pechuga de pollo, son, digamos, esos que traen, ¿no? Que son los silvestres, digamos, exactamente, ¿no? Que no pueden, digamos, sembrarse o domesticarse, como usted decía, ¿no? Sí. Son de ese tipo. Sí, si la gente que nos ve y nos escucha ha salido al campo, se encontrará con que en los bosques pues crecen hongos, y muchos de esos hongos están asociados a los árboles en donde están esos bosques. Esto se le llama una asociación micorrícica o micorriza. Esa asociación de beneficio mutuo, tanto para el árbol que está creciendo en el bosque como para el hongo. Entonces, esa condición o esa asociación y ese intercambio de nutrientes que existen entre el árbol y el hongo, pues no lo podemos nosotros reproducir en un laboratorio. Entonces es muy difícil llegar a obtener hongos en un laboratorio, como los vemos que crecen en los bosques. No todos los hongos se prestan para que nosotros los podamos manejar en el laboratorio y producir, como sí ocurre con champiñones y setas, ¿no? O algunos otros. Pero en el caso de estas pancitas y tecomates, unos hongotes que vemos nosotros en los mercados que las señoras traen ahí en las canastas, pues ¿qué quisiéramos nosotros producirlos en un laboratorio para generar toneladas de hongos? Pero pues no, eso no ha sido posible. Ha sido posible el hecho de los estudios que se han enfocado a inocular plantas o plántulas desde pequeñitas hasta llevarlas a campo para que el árbol lleve ya asociado ese hongo y que en condiciones naturales tanto el hongo crezca como el árbol se desarrolle, ¿no? Conjuntamente. Oiga, hay algunas teorías, ¿no? Por ejemplo, esta de que si pones en contacto con el agua y cambia de color. Hay varias teorías de los hongos tóxicos, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo es realmente que se puede diferenciar un hongo tóxico y uno que no es tóxico? Bueno, existe todos esos comentarios que se hacen sobre que si donde estoy cociendo mis hongos silvestres que colecté en campo y luego le echo una moneda y si la moneda se pone oscura es que los hongos son tóxicos. Todo eso es falso, ¿no? O sea, no existe una forma de distinguir visualmente o bajo una forma de cocimiento del hongo como para poder decir, es que este hongo, porque se puso el agua de tal color, tal, ¿no? Es tóxico o es bueno. La mejor manera es estudiar al hongo, o sea, los que nos dedicamos al estudio de los hongos, yo me he dedicado más a la parte de la biotecnología, de la aplicación o de la importancia que tiene el consumo de los hongos, a la parte de la sistemática o taxonomía, ¿no? La sistemática o taxonomía es básicamente describir los hongos que crecen en los bosques, darles su nombre, identificarlos. Y esa parte es la que o esos especialistas son los que deberían de saber si un hongo es tóxico o no lo es. La gente en el campo solo debe de verlos, o si los quiere colectar, los colecta y los lleva a un especialista para que el especialista a una institución como INECOL o alguna otra, la Universidad Veracruzana, etcétera, que ese especialista le diga, mire, efectivamente ese hongo que crece en su jardín o que crece en su terreno, pues es comestible y cuando crezca, pues lo colecta y se lo puede comer, ¿no? La gente Pero sí hay que tener cuidado, ¿no? ¿O no? Exactamente, o sea, hay que tener cuidado. Si la gente no tiene conocimiento de estos hongos, pues fácilmente puede intoxicarse, o inclusive hay hongos venenosos que pueden causar la muerte. Ya tenemos historias oscuras en nuestro país, en Chiapas, en Puebla y algunas otras regiones en donde la gente ha colectado hongos, se los ha consumido, inclusive aquí mismo en Veracruz, donde se ha intoxicado o inclusive ha causado la muerte de alguna persona. Los hongos que causan la muerte por consumo son muy raros. O sea,
y no, no crecen en el jardín de mi casa, ¿no? Entonces, hay que irlos a colectar al campo, a los bosques de encino sobre todo y de pino. Pero si la gente no tiene conocimiento de esos hongos, mejor ni los toque, ni les haga nada, solo obsérvelos o tómenle fotografía o lo que sea, pero es mejor mantenerlos ahí en los bosques. No hay como llevárselos a un especialista y que el especialista le indique si es tóxico o no. Yo siempre he dicho, nosotros vamos al supermercado y compramos duraznos y compramos kiwis y compramos esto, lo otro, porque lo conocemos y sabemos que se come. Eso debería ser en el campo. Yo voy a cortar un hongo porque lo conozco y sé que se come. Mientras no lo voy a consumir, ni a cosechar, ni a recolectar. Oiga, doctor, ¿y por qué es bueno comer hongos? ¿Qué características nutrimentales tienen los hongos? ¿Sí son verdaderamente nutritivos? Sí. Los hongos han sido estudiados por muchos años. La cultura china consumen muchos hongos en China y en países asiáticos. Tienen un conocimiento milenario de las propiedades de los hongos, ¿no? Para enfermedades, para curar ciertas enfermedades, para mejorar el sistema inmune, etcétera, etcétera. De beneficio a la salud, los hongos tienen muchas propiedades importantes. Mucha gente consume hongos porque les gusta el sabor, por la consistencia, o porque por ahí saben que son nutritivos, pero no saben exactamente qué tan nutritivos son. Los hongos tienen proteínas, tienen minerales, tienen vitaminas, muy importantes, inclusive más proteína que muchos de los alimentos que nosotros consumimos regularmente. Nosotros comemos jitomates, papas, calabacitas, etcétera, y los hongos llegan a tener más proteína que todos estos alimentos. No tiene más proteína que, por ejemplo, la carne o la leche, digámoslo así, ¿no? O que el huevo, efectivamente. Tampoco no podemos decir que la proteína de los hongos sustituya a la proteína de la carne, ¿no? Tampoco. Como ocasionalmente se ha escuchado, ¿no? Que los hongos son tan nutritivos que podamos omitir el consumo de carnes o de otras proteínas y solo con hongos sería posible. No es tanto así. Pero sí tiene más cantidad de proteínas que muchos de los alimentos de la dieta diaria, digámoslo, de nosotros. Si nosotros consumimos, por ejemplo, 100 gramos de hongos, nos está aportando por día, nos está aportando aproximadamente el 15% de la proteína que nosotros requerimos en ese día. Del 100% que requerimos de proteína de ese día, los hongos nos aportan más o menos el 15%. Y más o menos el 20% de fibra, y así nos vamos con otros carbohidratos, etcétera, ¿no? Son muy bajos en grasa, por ejemplo. Entonces, como alimento importante para nuestra dieta, son básicos. O sea, si la gente empieza a consumir los hongos cocinados en sus diferentes formas, porque entiendo que hay personas que no los consumen porque, bueno, primero porque le tienen así como que a mí se me hace que son venenosos y no vayan a causar daño, etcétera. O se ven feos, ¿no? O se ven feos, etcétera. Pero ya actualmente, afortunadamente, se ha dado una difusión, por ejemplo, en la cocina mexicana, del uso de los hongos para muchos de los platillos que ahora platillos gourmet, ¿no? Que van acompañados con hongos, con champiñones, con setas, con shiitake, con algunos otros hongos que son producidos y consumidos no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Y ahora que está en boga también la comida vegana y la comida vegetariana, también más, ¿no? Como sí, que se ha utilizado más este producto, ¿no? Sí, exactamente. Y hay características, por ejemplo, de los hongos como la vitamina B12, la vitamina B12 que está restringida al reino animal. O sea, todos los derivados de los animales tienen vitamina B12. Nosotros, de hecho, podemos sintetizar vitamina B12, pero la sintetizamos en tan baja cantidad que
necesitamos consumirla de los alimentos, ¿no? Resulta que los hongos, que no son plantas ni son animales, son hongos, producen vitamina B12. Que es exclusivo de todos los derivados de los animales. De los animales. Entonces podríamos nosotros decir, bueno, si yo no consumo carne, bueno, pero consumo hongos, pues estoy ahí ya obteniendo la vitamina B12. ¿No? Entonces, y la vitamina B12 pues es importantísima para nuestra salud. Los hongos, además de ser nutritivos, pues tienen propiedades también interesantes, muy importantes para cuestiones medicinales, ¿no? Entonces, los hongos, por ejemplo, tienen antioxidantes. Estos antioxidantes que muchos se les ha dado la difusión en radio, en televisión, de que consumamos alimentos con antioxidantes, porque esos antioxidantes van a tener un beneficio para nosotros. ¿Cómo funciona esto? Es que nosotros generamos radicales libres por nuestro mismo metabolismo, nuestro mismo uso del oxígeno para respirar y para sobrevivir. Nosotros estamos acumulando radicales libres en nuestro cuerpo. Esos radicales libres, digamos que son unas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para nosotros cuando se acumulan y que de hecho muchos de esas acumulación derivan en tumores, que esos tumores llegan a ser después cancerígenos. Ahora se está promoviendo mucho el uso o el consumo de alimentos con antioxidantes. ¿Y qué son estos antioxidantes? Pues estos antioxidantes son simplemente como un ejército que nosotros vamos a incorporar a nuestro cuerpo y que va a luchar contra esos radicales libres o los va a eliminar esos radicales libres que se están acumulando, repito, en nuestro organismo, ¿no? Entonces los hongos son muy ricos en antioxidantes, muy ricos en antioxidantes. Si alguien dice, bueno, pues sí he escuchado eso de los antioxidantes, me han dicho que coma arándanos. Los frutos rojos, ¿no? Frutos rojos, que el vino tinto tiene, que por el pretexto. Exactamente, ¿no? Y sí se ha detectado unos compuestos fenólicos en uvas, de las cuales obtienen el vino, sobre todo el vino tinto, ¿no? Entonces, hay algo de cierto en eso, ¿no? Entonces, el asunto es que no solo esos alimentos tienen antioxidantes, muchos otros lo tienen, pero uno de ellos son los hongos. Entonces, al estar nosotros consumiendo hongos, estamos consumiendo también antioxidantes. Por ejemplo, el selenio, el champiñón, que todo el mundo conoce, o la mayoría conoce, que es el más común, contiene altas concentraciones de selenio, que son importantísimas como fuente de antioxidantes para nuestra salud. Entonces, no solo estamos consumiendo un alimento que es nutritivo, que tiene proteínas, que tiene vitaminas, que tiene minerales, como potasio, sodio, etcétera, sino que también tiene ciertas sustancias que funcionan como antioxidantes o que son propiamente dichas antioxidantes. Otra característica es que muchos de estos compuestos, por ejemplo, los que se le llama compuestos fenólicos que tienen los hongos, se les han atribuido propiedades antibacterianas o bactericidas. Entonces, ya se han hecho una serie de estudios en donde se han probado extractos de estos hongos que nosotros consumimos, como champiñón, seta y algunos otros, extractos o digamos infusiones para que comprenda nuestra audiencia. Estos compuestos de los hongos se han confrontado contra bacterias. ¿Qué bacterias? Pues bacterias que generalmente son patógenas para nosotros o nos causan un daño, como listeria, pseudomonas, E. coli y algunas otras bacterias, estafilococcus, por ejemplo, que muchas de estas bacterias las tienen los alimentos que consumimos y luego nos causan diarreas y nos causan problemas al organismo. Bueno, pues ya está comprobado que
extractos o compuestos de estos hongos, como champiñón, setas y otros, inhiben o inclusive matan a estas bacterias. ¿Extractos a qué se refiere? ¿Hacer un té de hongo o cómo? Las pruebas que se han hecho son que tomamos un honguito, un champiñón, digamos, lo maceramos en el laboratorio y le agregamos un solvente, o sea, algo que en donde se disuelva ese hongo, se filtra, lleva un proceso de laboratorio, tomamos una muestra y esa muestra es la que confrontamos contra bacterias. ¿Sí? Entonces, es decir, estos hongos llevan esos compuestos, tienen esos compuestos que nosotros consumimos esos hongos, pues nos van a tener un beneficio. Por eso se dice que los hongos son anticancerígenos, antitumorales, nos ayudan al sistema inmune, etcétera. Bueno, todo eso está relacionado a todas estas sustancias que tienen los hongos. Mire qué descubrimiento. Y otra cosa interesantísima ha sido el hecho de que yo ya decía que algunos hongos se desarrollan bajo condiciones de invernadero, como champiñón, setas, shiitake y algunos otros hongos. Y estos hongos requieren de un sustrato del cual se van a nutrir para poder crecer. Yo creo que mucha gente ha visto cómo crecen los plátanos, los jitomates, quizás las papas, un pepino, no lo sé, una papaya, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor pocos se imaginan cómo se desarrollan los champiñones, cómo crecen los champiñones, bajo condiciones de invernadero, ¿no? Todos estos hongos se requieren sustratos para que en camas o en bolsas que llevan un tratamiento especial para que el hongo ahí crezca, se nutra de ese sustrato y después se desarrolle y se transforme en lo que vemos como hongo, ya como champiñón o como seta. Y esos sustratos les dan los nutrientes al hongo para poder crecer. O sea, una persona que nos está viendo y escuchando, si dice, yo quiero producir en mi casa champiñón o quiero producir en mi casa setas, quiero poner mi propio invernadero, bueno, pues hay toda una técnica, un proceso para hacerlo, pero la parte esencial es que el hongo va a requerir de un sustrato para poderse nutrir. Y hemos encontrado que dependiendo de las características del sustrato, van a ser las características de los hongos que ahí se van a producir. Entonces, vamos a seguir con el tema de los antioxidantes, que son benéficos para nuestra salud. ¿Qué pasa con los antioxidantes si producimos a una seta o a un shiitake en una madera, en un bagazo de caña de azúcar, en una paja de cebada, en un rastrojo de sorgo, por ejemplo, un rastrojo de maíz? Todos esos sustratos pueden ser utilizados, de hecho son utilizados actualmente para producir hongos bajo condiciones de invernadero. Pues resulta que dependiendo del sustrato va a verse afectada la actividad antioxidante que tiene un hongo. ¿Sí? O sea, si un hongo puede tener menos o más. Puede tener mayor actividad o menor actividad dependiendo del sustrato en el cual el hongo se desarrolló. Entonces, eso es muy importante, porque si yo quiero generar hongos con un potencial antioxidante alto o con una serie de elementos o de sustancias alta para consumo, pues entonces uso un sustrato que le dé esas características a ese hongo. Oiga, entonces, por ejemplo, si yo de elegir un hongo del supermercado a un hongo del mercado, ¿usted cuál me recomendaría? ¿Del supermercado? ¿O del mercado, del silvestre? De los silvestres. Son diferentes, pero en cuanto a sabor, consistencia, propiedades, nutrientes, el hongo silvestre es el hongo que, porque está creciendo en su ambiente natural, en su sustrato natural, y es el hongo que tiene un mayor potencial
ser nutritivo y de tener ciertos compuestos que favorezcan la salud si nosotros lo consumimos. Nosotros, bajo condiciones de invernadero, los sustratos, pues no es el sustrato natural en el que el hongo se desarrolla silvestre. Es un sustrato que nosotros usamos como sustituto, ¿no? Una paja de cebada. Para crecer seta, pues no es la paja de cebada en la que seta crece en el campo. De hecho, la seta crece en troncos. El champiñón crece en la hojarasca, en el humus de los bosques. Entonces, nosotros de alguna manera, cuando cultivamos hongos bajo condiciones de invernadero, tratamos de imitar las condiciones en las que el hongo se desarrolla en la naturaleza. En cuanto al sustrato, lo sustituimos, ¿no? Lo sustituimos con un bagazo de caña porque tiene muchos azúcares, fibras, etcétera. Una pulpa de café, que aquí en Veracruz se generan toneladas y toneladas de pulpa de café, producto del beneficiado del café que consumimos todos los días. Todos estos residuos, que esa es la otra ventaja de producir hongos. Los hongos los podemos producir en invernadero en una serie de sustratos agrícolas o agroindustriales o forestales. O sea, podemos aprovechar la gran cantidad de sustratos que se desarrollan o de residuos agrícolas que se generan en el estado o en otras partes del país para producir hongos. No necesito andar comprando ni sustratos, o sea, la gente de campo aprovecha el rastrojo de sorgo, el rastrojo de maíz, el rastrojo de haba, de frijol, los desechos de la cosecha. Y los residuos agroindustriales son aquellos del procesado de los alimentos, digamos, la pulpa de café, que viene del beneficiado del café o de la semilla, el bagazo de la caña de azúcar, de donde todavía tenemos afortunadamente en Veracruz ingenios azucareros que generan cantidades y cantidades de toneladas. Se matan ahí dos pájaros de un tiro, ¿no? Exactamente. Por un lado estamos aprovechando un residuo que puede ser una fuente de contaminación o es un subproducto que no se usa de manera... Sí, bueno, que ya se le dio su ciclo de vida útil y que ya se desecharía, ¿no? Ajá. Exactamente. Todo eso lo podemos utilizar porque, ¿por qué? Porque esos sustratos tienen lignina, tienen celulosa, tienen hemicelulosa, que son nutrientes para el hongo que yo quiero producir. El hongo se nutre de esos elementos, básicamente. De celulosa, donde haya celulosa, el hongo se va a desarrollar. De hecho, nosotros aquí en Jalapa, que tenemos un índice de humedad muy alto, pues nuestras chamarras de piel o algunos zapatos, las bolsas de las señoras que ahí se las dejan abandonadas en un tiempo en su casa, al rato le aparecen hongos. Esas manchas verdes, esos que dicen moss, pues son hongos que crecen por la humedad. Oiga, y que se están nutriendo de esos elementos. Había una polémica ahí precisamente por ese asunto de estar leyendo un artículo donde decía que cuando algún alimento ya tiene hongos, ¿no? Estos hongos, que se debe tirar el alimento. ¿Esto es así? ¿Sí es dañino? ¿Esto no? Sí, bueno, los hongos, como yo decía, es una palabra muy amplia, es un término muy amplio hablar de hongos, porque hay hongos que son benéficos, como lo estamos hablando ahorita, benéficos si lo consumimos. Los hongos son benéficos porque se obtienen muchos, por ejemplo, antibióticos, la penicilina, que es indispensable hoy en día, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, para controlar las infecciones, se obtiene de un hongo. Y muchos antibióticos se obtienen de hongos. La industria cervecera utiliza hongos, la levadura. La industria del pan, por ejemplo, la farmacéutica. Se obtienen muchos medicamentos a partir de hongos. Y así podemos enumerar infinidad de propiedades de los hongos. Pero también hay hongos que son perjudiciales. La caspa, los hongos en las uñas, en la piel, las tiñas, la histoplasmosis, que es una infección
en los pulmones causada por hongos, etcétera. Entonces, sí hay hongos que causan un daño, pero muchos son los que nos causan un beneficio. Ahora, hablando de lo que me preguntas es, efectivamente, muchos alimentos cuando los dejamos, el pan blanco, las tortillas, se humedecen, se llenan de hongos, eso sí hay que desecharlo. La papaya, el melón, ciertos frutos, el jitomate, las uvas, las fresas son fácilmente invadidas por hongos. De hecho, todos estos alimentos, la industria alimentaria ahora lo que hace es tratar los duraznos, las fresas, las uvas, con películas que permitan que su vida de anaquel, o sea, su vida de exhibición en un supermercado, expuesta al público, dure más tiempo. ¿Sí? La industria del tratamiento de los alimentos, sobre todo de frutos, para que duren más tiempo de vida, en buenas condiciones, para ser comprados y consumidos, es toda una industria, ¿no? Es toda una serie de investigaciones que se están haciendo actualmente con lo que le llamamos post cosecha de los alimentos, ¿no? Todos estos alimentos son muy susceptibles de ser atacados por bacterias en el transporte, por el manejo, por el daño mecánico, por la exposición al ambiente o porque no tenían la temperatura adecuada en el supermercado para ser almacenados, etcétera, y se contaminan de bacterias, se llenan de hongos, esas manchitas verdes, mohos, etcétera, aparecen ahí y esos generan toxinas. Los hongos generan toxinas, si proceden de los hongos se llaman micotoxinas y esas micotoxinas son un problema de salud pública porque ya actualmente muchos alimentos, aunque no lo sepamos o no nos lo digan, llegan a tener toxinas que nosotros estamos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, las toxinas o micotoxinas que se generan en los granos de frijol, de maíz. A veces nuestras tortillas pudieran traer toxinas porque están hechas de un maíz almacenado. Oiga, que se contaminó con hongos. Investigador, por ejemplo, yo realmente lo he hecho, ¿no? A veces cuando llegas a la casa y ya no tienes nada que cenar, ves una tortilla y ahí ¿no? Sí. Entonces le echas un poquito de agüita o algo y ya se lo quitas, ¿no? Pero precisamente estaba viendo que este artículo que sí es peligroso, que inclusive ni exponiéndolo al calor ni quitándole esa parte que ya fue afectada, por así decirlo, ¿no? Lo recomendable es desechar el alimento por completo, ¿no? Exactamente. Las micotoxinas son tan resistentes que si conocemos un poco el proceso de fabricación de producción de una tortilla, pues viene el nixtamal, desde el nixtamalizado, en donde es un proceso que se somete la semilla de maíz a cal con agua, etcétera, etcétera. Después se lava y después se procesa. Se genera la masa, se genera una tortilla que pasó por una fuente de calor y para que finalmente tengamos una tortilla que es la que compramos en una tortillería y no la consumimos. Bueno, todo este proceso de nada sirvió para descomponer, degradar o que tuviéramos un efecto sobre la toxina o la micotoxina que inicialmente tenía el grano de maíz cuando estuvo almacenado porque se contaminó con un tipo de hongo, ¿no? De estos llamados mohos, ¿no? O sea, no quiero que la gente crea que se contaminó con champiñones o setas, no. Esos son otro grupo de hongos. Los hongos microscópicos que llegamos a ver como pelucita anaranjada, color naranja, negra, verde, azul. Hay diferentes tonalidades, son variedades de hongos básicamente, y esos hongos causan o producen toxinas que son dañinas para nosotros. Lo vemos frecuentemente, por ejemplo, en las tiendas de las frutas. O sea, la papaya es muy común que se manche de hongos.
Y lo que hace la gente es, bueno, le quito la cáscara y le quito una buena parte de la pulpa y bueno, me como pues para aprovechar la papaya, ¿no? Pero lo recomendable es que todo alimento que esté invadido por hongos es mejor desecharlo, no consumirlo. Perfecto. Oiga, doctor, ¿hay alguna restricción para niños y jóvenes a la hora de consumir hongos? No, ninguna, ¿no? O sea, hay. Bueno, los niños, por ejemplo, en el caso de los niños que andan en los parques o que andan en el jardín de las escuelas y que por ahí ven un hongo y que por curiosidad quieren agarrarlo o tomarlo, y, probarlo o masticarlo o inclusive tragarlo, deben de tener cuidado los profesores, los maestras o los papás con los niños, porque los niños, bueno, pues son curiosos, ven un honguito que sale en la caricatura y muchos honguitos salen en las caricaturas ahora y creen que, pues, que son buenos y que los debo de consumir o comer, ¿no? Se debe tener cuidado en ese sentido porque no todos los hongos, aun cuando crezcan en los jardines, o en los jardines de las escuelas o en los parques de las ciudades, son comestibles. Muchos de ellos no lo son. Muchos no lo son porque la gente no los come, pero porque no existe un conocimiento sobre ellos. Pero si los consumo, a lo mejor ni me hace nada. O sea, no me pasa absolutamente nada. Simplemente no existe un conocimiento sobre ese hongo que está ahí creciendo. Pero aquellos que no se tenga conocimiento es mejor no probarlos. Ahora, los hongos cocinados, tanto silvestres como comprados en el supermercado, de los hongos que he llamado cultivados en invernadero, que los padres o la mamá va al mercado o al súper y los compra y los cocina, sin ningún problema los niños los pueden consumir. Sí es importante que tengan un cuidado en cuanto al consumo de hongos crudos. Por ejemplo, los hongos que se consumen mayoritariamente crudos son los champiñones, que los rebanan y los aplican a ensaladas sobre todo, y son crudos. Se recomienda que los consuman, pero no en exceso tampoco. O sea, se ha encontrado que algunos hongos consumidos de forma cruda causan ciertas alergias. Ahora, causan alergias a ciertas personas, no a todo mundo. Sí. Te puede salir salpullido, te brotan ciertos granitos en la cara, en la piel, etcétera. De ahí no pasa, ¿no? Tampoco no es para alarmarse, pero sí se ha detectado que el consumo en exceso de algunos hongos crudos pudiera provocar eso, ¿no? Okay. Entonces es mejor siempre, si consumo esa ensalada, pues una ensalada, bueno, tampoco no estoy comiendo todos los días ensaladas con champiñones, ni en exceso, no hay ningún problema. El asunto es mejor someterlos a cierta fuente de calor y consumirlos como normalmente. O sea, hay una infinidad de formas de consumir los hongos. Ahora, nosotros tenemos un manual que se llama Manual Práctico de Cultivo de Setas. Si lo solicitan, se les puede mandar a los que nos ven y nos escuchan vía correo electrónico. Se les puede mandar, y ese manual lo que trae es un pequeño libro de unas 60 páginas con fotografías a color, etcétera, que trae cómo se producen las setas en invernadero, para aquella gente que esté interesada en producir estos honguitos en su casa, en una pequeña galera, en un pequeño cuarto de su casa o en un invernadero. Viene ahí las bases de cómo producir setas, y también trae al final un recetario. Mire. Ahorita lo saqué a colación por esto de la comida. Entonces, trae varias recetas muy sencillas que la gente puede utilizar para preparar sus platillos a base de hongos, ¿no? Oiga, doctor, ya para acabar, ¿cómo está la industria de la producción de hongos aquí en Veracruz? Bueno, en Veracruz no tenemos una gran industria productora de hongos. Tenemos una empresa grande que está aquí rumbo al Cofre de Perote. Es una champiñonera que es la que genera la mayor cantidad de champiñones
que se distribuyen en Veracruz, tanto en Jalapa y alrededores. Una buena parte se la llevan a la central de abasto de la Ciudad de México. Es nuestra gran industria, ¿no? Hay productores en la zona de Las Vigas, productores de tanto de champiñones como de setas, ¿no? Y de ahí hay comunidades rurales en Zongolica, en la región de Poza Rica, en algunas zonas de Perote, en algunas comunidades del Cofre de Perote, rumbo a Fortín de las Flores, en Córdoba. Hay algunas comunidades que están desarrollando esta actividad de cultivo de hongos. O sea, yo vine a hablar de los hongos como, pues, también el enfoque de como una alternativa alimenticia, pero también son una alternativa productiva, ¿sí? Es una actividad que sí deja. Claro, de hecho, pues, si nosotros vemos los centros, los supermercados están llenos de setas y de champiñones. Y si vamos al mercado, a los mercados sobre ruedas, hay productores de hongos que llegan a los supermercados y comercializan los hongos. O sea, si las personas están interesadas en aprender la técnica o los procesos de cómo producir hongos, se pueden acercar a nosotros, al Instituto de Ecología, y damos talleres de capacitación de cultivo de hongos. ¿Puede usted decir algún correo electrónico donde...? Sí, tengo, 2 correos electrónicos. Los correos son básicamente mi nombre, todo en minúsculas. Uno es rigoberto.gaitán. Gaitán se escribe con I latina. Con I latina, ok. Es rigoberto.gaitán@gmail.com, okay. Y el otro es rigoberto.gaitán@inecol, de Instituto de Ecología, inecol.mx. Okay. En esos 2 correos se pueden contactar para talleres o cursos o capacitación, porque nosotros somos un instituto que nos dedicamos a la investigación. Generamos publicaciones, formamos recursos humanos por medio de estudiantes que llegan a hacer tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, pero también mantenemos un vínculo con la sociedad. La idea es que, y el propósito es que el INECOL hagamos investigación que no se quede en esas 4 paredes, ¿no? Que salga y que tenga una aplicación a la sociedad. Y uno de estos temas que puede tener aplicación, que tiene aplicación ya directamente, es el de los hongos comestibles, porque también no solo son una fuente nutritiva para alimentación, sino son una alternativa productiva. Algunas comunidades ya producen hongos. En algunas escuelas, de hecho, en algunas preparatorias, ya se les enseña a los jóvenes a producir hongos y se llevan eso como experiencia después a su vida siguiente, o a su siguiente carrera o a su vida laboral, porque muchos salen como técnicos, etcétera. Entonces son actividades que se pueden desarrollar y que generan un beneficio social y económico. Entonces la gente puede obtener recursos a partir de la producción y venta de hongos, porque hay mercado. Hay mucho mercado. Sí, hay mucho mercado. No se da abasto la industria de los hongos. Nosotros actualmente en nuestro país estamos produciendo alrededor de 70,000 toneladas de hongos. 70,000 a nivel... Anual, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Nosotros ocupamos el segundo lugar a nivel Latinoamérica. De producción. De producción de setas, por ejemplo, ¿no? Ah, mire. Entonces, ocupamos el lugar número 13 al 14 a nivel mundial como productor de hongos. O sea, nosotros como país, es un país muy interesante en cuanto a producción de hongos. La gente como que dice, no, pues somos primer productor de papaya o de aguacate o de otro producto, pero en realidad producimos una alta cantidad de hongos comestibles. O sea, la industria champiñonera, la industria no solo champiñonera, sino de los hongos en general, que se producen bajo condiciones de invernadero para comercialización, es muy alta. Oye, entonces sí, ¿no? El mercado, pues las cifras lo dicen, ¿no? El mercado es muy amplio, ¿no? El mercado es muy amplio, o sea, existe un
un potencial muy grande en cuanto a producción de hongos y consumo de hongos. O sea, no se abastece el mercado nacional. De hecho, nosotros tenemos capacidad inclusive para exportar hongos, sobre todo a Centroamérica y a algunos lugares de Estados Unidos. De hecho, ya se tiene experiencia de haber producido hongos en México y haberlos enviado a Estados Unidos. O sea, el hongo que se produce es de muy buena calidad, ¿no? Sí. De hecho, afortunadamente la industria de los hongos empieza aquí en nuestro país más o menos en 1933. O sea, ya tenemos un buen de años de conocimiento. La industria empieza con el champiñón, por eso es el que más ubica a la gente, el que ha tenido más promoción o difusión. Desde 1933 se inicia la industria de producción de champiñones en nuestro país, en el Estado de México. Y más o menos en 1974 se empieza a introducir la seta, que vino de Italia. O sea, traían ya sustratos sembrados o inoculados, los traían a México y aquí se producía la seta y luego la comercializaban. Eso empezó en 1974. Posteriormente, ya en las instalaciones de lo que ahora es el INECOL, más o menos en 1986, se empezaron a dar talleres de capacitación a gente interesada de cómo producir los hongos. Y empieza como el boom, ¿no? Entonces empiezan a generarse pequeños productores que ahora están ubicados aquí en Jalapa y algunas otras regiones del estado. Y a partir de ahí empezó una serie de pláticas, de conferencias, de talleres que continuamos ahora como Instituto de Ecología impartiendo en las instalaciones de Jalapa. Pero no ha llegado ese boom, ¿no? Como le llegó al aguacate, ¿no? No ha llegado ese boom para el mercado del hongo todavía, ¿no? Es que ya existía. En el caso del champiñón, ya el champiñón es el que más se produce. O sea, el 86% más o menos de la industria de hongos en nuestro país es champiñón. Un 3% es de shiitake, que es el hongo asiático, que la gente a lo mejor no lo ubica mucho, algunos sí, el shiitake japonés, que se llega a consumir o a vender seco, sobre todo en algunos supermercados, porque es nutritivo y medicinal. Y la seta ocupa el otro porcentaje, pero estamos hablando de poco más de 70,000 toneladas de hongos frescos en México. Entonces es una industria, digamos, que ha estado presente y que actualmente no se abastece el mercado nacional por falta de recursos, por falta de interesados que quieran meterse a esa industria. Apoyo también puede ser. Apoyos sobre todo gubernamentales. Sí existe mucho interés. Nosotros damos talleres de capacitación en el INECOL ya hace varios años. Cada año lo estamos dando. Aquellas personas que estén interesadas se pueden contactar para después mandarles la información. Pero sí existe mucho interés. El problema es que existen dos grandes problemas. Yo lo veo aquí en el estado. Uno es la falta de recursos, de apoyos de ciertas dependencias para esas comunidades, para esas asociaciones, para esas cooperativas que generen sus propios proyectos y que generen sus propios recursos, ¿no? Que al final es una industria que es autofinanciable. O sea, ellos mismos están generando un producto para vender y obtienen recursos para seguir trabajando sobre esa industria, ¿no? del cultivo de los hongos. Y la otra es también que los que existen, los pocos productores que existen no se asocian entre ellos. Entonces, existe cierta personalismo, digámoslo, que pues yo tengo mi planta y solo yo la tengo y yo solo produzco y no me asocio con nadie ni divulgo nada, ¿no? Entonces, tenemos ese problema y entonces por eso no ha explotado, sobre todo la producción de setas en nuestro estado, sobre todo, ¿no? Entonces,
sí ha habido mucho interés de nuestra parte de convocar a esos pequeños productores, hacer alguna especie de seminarios, de simposia, en los que hablemos de esta actividad productiva, pero como una industria, ¿no? Como un beneficio para ellos, en el que todos se vean beneficiados con la producción y con la comercialización de setas, y que no todos estén dispersos por ahí rascándose ellos mismos, tratando de solucionar todas las problemáticas que se les presentan, porque generar hongos tampoco no es tan sencillo. O sea, se te van presentando una serie de problemáticas que tienes que tener la capacidad de resolverlos, ¿sí? Y que bueno, el INECOL estamos abiertos a esas asesorías, a esa capacitación, sobre todo en este tipo de actividad de la producción de hongos comestibles, ¿no? Perfecto, doctor. Pues la verdad es que le queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos ha regalado, sobre todo pues de este tema que es realmente desconocido, ¿no? Ahora sabemos que por sus características debe ser más consumido, pero también para los productores también es un producto muy redituable, ¿no? Entonces, pues le agradecemos muchísimo. No sé si usted quiera agregarnos algún tema o algún asunto que nos haya quedado ahí por... No, que simplemente pendiente. Para cerrar la parte de la aplicación y del desarrollo de proyectos productivos, se enfoca mucho este tema a personas que quieren producir hongos con fines meramente de tener una actividad alternativa, ¿no? De tener una forma de generar un alimento para autoconsumo, o de producir hongos para repartir entre la familia, etcétera, ¿no? O como existen algunas comunidades que así es, producen hongos solo para consumir ellos mismos y sus familias. No piensan en la comercialización y todo este asunto, ¿no? Existe esa forma también, la forma de producir hongos como una alternativa de beneficio económico, en el que yo como emprendedor digo, voy a poner una pequeña planta, un pequeño invernadero, voy a invertir en él para generar hongos para vender y obtener una ganancia. También existe eso, ¿no? Entonces, la producción de hongos puede ser en condiciones, sobre todo de las setas, del hongo seta, puede ser en condiciones tan rústicas o tan sofisticadas y mecanizadas y automatizadas como uno pueda, porque si yo tengo una pequeña galera, pues la puedo adaptar. Puedo estar en una comunidad apartada en Zongolica, en la Sierra Zongolica, por ahí una pequeña galerita, ahí puedo producir hongos. O si yo tengo recursos suficientes, pues pongo un invernadero en Las Vigas o en otro lugar en donde mi inversión sea mayor, y por ende mi producción va a ser mayor y mis ganancias van a ser mayores, ¿no? Entonces, esta industria se puede adaptar a las condiciones de cada emprendedor, de cada persona, de cada grupo, de cada asociación. Y la fortuna es de que estamos produciendo un alimento que es nutritivo, medicinal, que tiene aceptación en el mercado y que tiene buen precio. Entonces, lo podemos ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, desde el aprovechamiento de los residuos que genera mi región para aprovecharlos para producir hongos, para producir esta proteína comestible que voy a comercializar y que se va a consumir, ¿no? Entonces, es como cerrar un círculo. Y el círculo se cierra con el reuso de los residuos. O sea, la paja de cebada que usé para producir hongos, la pulpa de café, el acerrín, el rastrojo de sorgo que utilicé para producir hongos, eso me va a servir para generar un abono para germinar plantas en vivero. O sea, ya tiene 3 usos. No, pues vaya. Exactamente. Entonces, aprovecho un residuo, produzco hongos, y una vez que produje hongos, ese residuo que me queda, o el sustrato residual, hago un abono y puedo producir plántulas en vivero. Perfecto. Bueno, les queremos agradecer. Ya por último, le digo de nueva cuenta los correos: rigoberto.gaitan@inecol.mx y rigoberto.gaitan@gmail.com, todo con I latina para los interesados. Muchísimas gracias. Al contrario, que abierta la invitación para
una nueva ocasión para ampliar el tema. Y pues a ustedes que nos acompañaron, les agradecemos mucho y quédese con la programación de teleclick.tv.